Un feliz día para los televidentes, que saludo fraternal de vuestro servidor. Que paz del Señor está con nosotros. De nos resumen de les número 8 de nos de 2 quartal. Entonces, esta papia de Jesús de escritura de Pedro. De versículo de memoria está sacado for de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y esta visa, y en esa carga nos picanan de su culpa na cruz para nos. Siendo muerto para picar, por viva para justicia, para sombra, para medio de su herida, vosso aguardo curar. Dios manda su unigénito, Cristo Jesús, el Mesías divino, de profecía de Testamento Viejo, para redimir su pueblo por un estilo de vida pecaminoso, para medio de su sacrificio expiatorio. Cristo vino para carga nos picanan, nos por ese de Mateo capítulo 1, versículo 21, pero también de Juan capítulo 1, versículo 29. Dor de morir para nos picanan y na nos lugar, de modo que nos no tenemos que sufrir castigo de picar. Cristo, su sacrificio expiatorio, estaba como un vicario, es decir, un muerto sustituto, como el precio para rescatarnos de muerto. Dor de derramar su sangre de alianza para por donde nos picanan. Mateo capítulo 20, versículo 28 también nos, pero Mateo capítulo 26, versículo 28 también nos. Nos picanan a queda imputar, es decir, Cristo a apropiar, nos picanan para asegurarnos por don, de acuerdo con Hebreo capítulo 9, versículo 26. Cristo había propiciación de nos picanos de acuerdo con 1 Juan capítulo 2, versículo 2. Dor de paga con su muerto en la cruz y su separación temporal doloroso de su tata. Nos parece ser también en 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 y 19. Entonces, mediante su sacrificio perfecto, Cristo ha completado su obra de redención, cumpliendo así con su misión terrenal para erradicar de vida tu práctica pecaminoso, haciendo así posible para nos por morir para picar y viva para justicia, de acuerdo con Mateo capítulo 1, versículo 21, 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Para medio de la resurrección de Cristo for de muerto, Dios aduna el cristiano una esperanza viva para obtener una herencia eterna del cielo para medio de nos fe en Cristo Jesús. Nos parece en Hebreo capítulo 9, versículo 28. Pues nos resumen décima que lo trata Jesús como el tema principal. Camino Pedro lo papia tocante Jesús, su muerto, su sufrimiento, como el Mesías divino, el Christos, manera randa vista en griego, es un ungi en hebreo, y como el Dios que había de carne humano y que aviva y amor para nos portar esperanza y promesa de vida eterna en su revelación. Nos parece de revelación, capítulo 1, versículo 7 y 8. Pero nos podemos en Hebreo también capítulo 2, versículo 25 y 29. Dios apaga para nos rescate for de picar y alibra-nos de tiranía, esta esclavitud de picar. Para sombra nos no por escapa de picar para medio de nos propio, medio manera estaba soso de Levítico capítulo 25, 47, 55. Mas Dios ha redimido no con sangre, sino con sangre preciosa de su propio yo. Nos por eso de Romanos capítulo 6, versículo 6 y 7, 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, y también Colosenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Hebreo 9, versículo 12, tú reseñando también se nos así. Pues puede comparar Cristo su muerto expiatorio
es de un animal de sacrificio que estaba a proveer expiación para un pecador. Nos parece ser del Levítico, capítulo 4, versículo 32, teco 35. Pedro te asegura-nos que Jesús abrirá nos sacrificio expiatorio substitutivo. Assim, por paga e preço de redenção para nós pecanos. Cristo, su morto, não somente está livra-nos de pecar, pero aparte de sacrifício substitutivo, este é o único meio para nossa salvação eterna. Promé Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, também nos assim, pero capítulo 2, versículo 24 também, e capítulo 3, versículo 18. Cristo, su morto, lo estava inefectivo si queda separado de su resurrección. Pues Cristo, su resurrección, está nos esperanza de vida eterna, pero también está nos vida espiritual novo. Así na promé Pedro, capítulo 1, versículo 3, nos, capítulo 3 también, versículo 21, pero nos vamos en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 12, 29. Romano, capítulo 6, versículo 4 también. Pablo te enseña con claridad que Cristo apaga para nos pecados. Y en Cristo nos tiene redención, es decir, el perdón de nos pecados. De acuerdo con Colosenses, capítulo 1, versículo 9, 4. Además, Pablo te da nos el modelo, el poder para poder crecer espiritualmente mediante 5 bendiciones que Dios aduna creyente a través de Cristo. Entonces, promete que Dios hace nos apto para participar de la herencia de santo. Es de dosta que Dios rescatanos del dominio de Satanás y hace nos unan de Dios. Dios atrece su reino cerca de nos con la promesa venida de Cristo Jesús. Entonces Dios redimió-nos, comprando-nos libertad de pecar y de juicio. Entonces, la última bendición está que Dios ha perdonado todos los pecados. Nos por la lectura del 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, Romanos, capítulo 8, versículo 14, 17, y también Colosenses, capítulo 2, versículo 13, 15, Efesios capítulo 1, versículo 5, 7, y también nos vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 12. Ahora nuestra papia de la pasión de Cristo, esa que te refiere al padecimiento y el sufrimiento de Jesús en el periodo final de su vida, comenzando con su entrada triunfal en Jerusalén. Nos precede Mateo capítulo 12, capítulo 20, versículo 17, 19, pero de Lucas capítulo 24, versículo 46, 47. Entonces, aquí arriba, Cristo nos ofrece oración y súplica con gran exclamación y lágrima na es un que está capaz para salvar por de muerto, es decir, na su tata. Su tata atende por motivo de su piedad y su obediencia en su sufrimiento. Él hace perfecto para después enviar para todo que está obedecer el autor de salvación eterno, siendo llamado por Dios como sumo sacerdote, entonces según el orden de Melquisedec. Nos precede en Hebreo capítulo 5, versículo 7 a 10. Cristo, su sacrificio expiatorio, así nos mire como el único que tiene el poder supremo y la perfección moral. Cristo es el único digno de nos devoción y alabanza. Entonces, el profeta Isaías está profetizando y está describiendo el sacrificio perfecto de Jesús aquí como el único verdadero justo servidor que sufre pacientemente y a morir injustamente para salvarnos de nos pecados. Para motivo de su conciencia para Dios, Cristo aguanta pena, sota, golpe,
desprecio, tristeza, aflicción, castigo y opresión. Siendo oprimido y afligido para motivo de nuestra transgresión y para trazer paz para nós, todo Cristo no abre su boca y él queda de manera un lamche y un carne. El guardo va para ser condenado a muerto. Mataba a voluntad de Dios para sufrir, para guardar herida y entregar su mes como una ofrenda para nos culpa. Dramando su vida tena muerto para después el mes interceder para nos guardo justificar. Nos por eso todos aquí de Isaías el capítulo 53 completo. Entonces todos aquí hay aprobación de Dios y sirve como un ejemplo para cada uno de Dios. Nos por eso en 1 Pedro capítulo 2 versículo 19 a 21 de como para nós poder uma esperança de viver eternamente com Deus, basta para meio de nossa fé, nos querer em Cristo, su morto e sua ressurreição. Então, a paixão de Cristo a proporcionar o modelo perfeito de um sacrifício paciente que o cristiano deve imitar, fielmente também. Picar a queda imputar de Cristo, de acordo com Isaías capítulo 53, versículo 3 e 6, para a justiça por ordem imputar e vigente. Isso aqui está de acordo com 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Então, a meta de missão terrenal de Cristo estava para erradicar fora de vida toda prática pecaminosa e para gente por viva para meio de sua justiça. Mateo capítulo 1, versículo 21. Juan capítulo 1, versículo 29. Es decir, nos por eso también en 1 Juan capítulo 3, versículo 5 a 9. Jesús manera un buen pastor, un buen guardador, a entregar su vida para su carnena. Juan capítulo 10, versículo 16, pero Hebreo capítulo 13, versículo 20, tabisa nos asina. Entonces, pensei cristiana, a guardo llamar para hacer bom y conocer la comunión de Cristo, su sufrimiento, y si es necesario, hasta único Cristo de su sufrimiento, para tener firme y fielmente na confianza y na gloria de esperanza, tener fin, para nos por allá el premio de llamada celestial de Dios en Cristo Jesús, que es vida eterna, ¿no? Entonces, nos por eso aquí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 21, 1 Pedro también capítulo 4, versículo 3 a 19. Nos por Hebreo también capítulo 3, versículo 1 y Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 14. Esperança de vida eterna de um bom cristiano está basada na ressurreição de Jesus. Nós por isso, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Jesus, sua ressurreição foi de morto, que nós ponhamos em Mateus, capítulo 24, nós por isso, Marcos, capítulo 16, e Lucas, capítulo 24, e Juan, capítulo 20. E denan, estamos nós que Cristo, sua ressurreição, foi de morto, dá uma garantia que nós também lo ressuscitar. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17 e também versículo 22 e 23. Pois é só hecho que o fiel creyente está vivo eternamente com Cristo, mas dando nossa confiança, paciência e esperança para manter-nos firmes em conhecer Jesus, conhecer o poder de sua ressurreição e a comunhão de seu sofrimento. Assim, nós também semejante na de seu morto, para por alcançar a ressurreição de morto. Nós por isso, em Filipenses, capítulo 3, versículo 10 e 11, pero também em Revelação, capítulo 20, versículo 6. Nossa esperança e promessa de ressurreição está fundada em Cristo, sua ressurreição.
de con mi tabisa sini, tapasó Jesús ya a mostrarnos que tiene poder para vencer tanto picar y morto. Ante tabisa nos también que es vivo nan saco nan lo muri, mas é morto nan mesta de um estado inconsciente de sonho de nan grave. É morto nan não tem memória mais e nan amor, ódio e zelo já aparece acaba e nan lo nota parte mais de tudo lo que está guardado assim, baude solo. Nós por ser de Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 e 6. Pois é cristiano, sua vida está escondida com Cristo de Deus. Agora Cristo, quem de a vida, guarda revelar. E ora nós também lo guarda revelar junto com ele de glória. Assim na Colossenses capítulo 3, versículo 3 e 4, está dizendo nós. Pois é um que guarda a palavra de Deus, lo não mira morto nunca. Assim na Cristo avisa Marta de Juan capítulo 11, versículo 25 e 26, pero nós por ser de Juan capítulo 8, versículo 5 também. Então, para nós que está cristiano, morto está diz um sonho, momento de silêncio e momento de escuridão. O término nasce de novo, qual é necessário para pôr dentro do reino de Deus, de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, nós podemos ser em Juan, a famosa conversação que Jesus estava tendo com Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3 até 5, Romano capítulo 6, versículo 3 até 9, pero também Tito capítulo 3, versículo 4 até 7. Então, o nascimento de novo está referido ao nascimento espiritual, esta é regeneração, qual é acto de Espírito Santo, quem está riba é crente na herência familiar de Deus. Me está papiando de Jerusalém novo. É cidade eterna, qual é bride, é esposa de Lamchi. Nós podemos ser em Revelação capítulo 21, versículo 2, pero versículo 9 e 10 também. Pedro te chama é crente na uma esperança viva de vida eterna. Passou vida eterna, está começar a for de momento que nós queremos de Deus e une-nos espiritualmente na família celestial. Dor de compartilhar o sofrimento de Cristo, essa que lo produz eterno gozo e glória. Assim na 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz-nos, pero 2 Coríntios também, capítulo 4, versículo 17. A palavra Messias significa ungir do judaísmo, é Salvador, descendente de rei David. Me está papiando de Jesucristo. É Christos, maneira na grego, quem de Deus a revestir com dignidade e a manda para ocupar o cargo de rei Salvador para trazer paz para a humanidade, pero também para inaugurar o reino eterno de Deus. O mensagem aqui a ser anunciado para o profeta, de acordo com Deuteronômio, capítulo 18, versículo 14 até 21. A salvação messiânica aqui queda profetizar e investigar, com toda diligência, dorde o profeta a anunciar a graça que Deus a destinar para seu povo. O profeta, mediante o Espírito de Cristo, a percurar para descrever e señalar o tempo e a circunstância, e hora que o Espírito de Cristo estava a pronosticar o sofrimento de Cristo e a glória que lo a seguir. Nós podemos ser em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10 até 12, pero nós podemos ir 2 Pedro, também capítulo 1, versículo 21. Então, nós turcos temos testemunho de Jesus para adorar a Deus. Passou o testemunho de Jesus, o espírito de profecia, de acordo com Revelação, capítulo 19, versículo 10. Então, a palavra profeta também é a palavra conta ou anunciar. É dizer, papia na favor de. Pois a tarefa principal de profeta está papia no lugar de Deus,
palabra de consejo, palabra de amonestación y palabra de desaprobación. Un profeta es portavoz de Dios. Entonces, Jesucristo estaba el verdadero profeta, el Mesías, que Dios ha prometido a su pueblo, que nos por eso en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18. Ese el Mesías había en el mundo, de acuerdo con Juan capítulo 6, versículos 13 y 14. Cristo, en su primer sermón en Nazaret, nos parece de Lucas capítulo 4, versículo 16 y 21, a cita la profecía de Isaías capítulo 61, versículo 1 y 3, él cita para él un mejor entendimiento de sentido mesiánico y para sombra tanto el apóstol como el pueblo anteriormente no a comprender correctamente, especialmente la profecía de doble aspecto que nos promete Pedro Tapapia en capítulo 1, versículo 10 y 2. Pablo también nos que toda profecía que aguardo escribir para instruir el pueblo, para dar de perseverancia y encorajamiento de escritura, el pueblo de Dios por tener el privilegio de anticipar con fe y esperanza un reposo eterno en el Canaán celestial. Es decir, un privilegio anticipar, tú están guardo, que perseverar y queda encorajado de escritura. Não tem o privilégio antecipar o fé, por meio de fé e esperança, de repouso eterno em Canaã celestial. Nós podemos ser Romanos no capítulo 5, versículo 4, Hebreu capítulo 4, 8 e 11, pero Mateo capítulo 25, versículo 34. Pedro estava sa, que Cristo estava em Messias e Senhor também. Término Senhor da uma referência clara na divindade completa de Messias como Deus. Sabe que está de acordo com 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, pero segundo Pedro também capítulo 1, versículo 1, 18, no, versículo 1, 8, 14 y 16, pero nós vamos em Juan capítulo 1, versículo 1 também, ou em Juan 20, versículo 28. Então, a relação entre Deus e Jesus estava sendo describida no Testamento, com a palavra de Tata e eu. 1 Pedro também nos assim, no capítulo 1, versículo 3, segundo Pedro também, capítulo 1, versículo 17. Pois, o book do apóstolo Pedro, nos den o book nós também uma representação bem clara de Jesus como o Messias e como também Deus mesmo. Aunque Jesus estava existindo em forma de Deus, pero estando ribitera e não a considerar igualdade com Deus algo para eterno na Deus, pero ele abandonou sua mesma glória. Sina nós também também em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 8. Que mente Cristo a humilhar su mes, dor de toma, ribe su mes, mortalidade e a forma de um servidor, trabalhar em semelhança e condição de gente. A eternidade de Cristo está ser provada em hecho com a mesma criatura, sendo Deus essencialmente e em sentido máximo. Cristo estava com Deus desde toda a eternidade. Nós podemos ser em Provérbio capítulo 8, versículo 22, de 30, Romanos no capítulo 9, versículo 5, Filipenses capítulo 2, versículo 6, Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 17, e também Hebreu capítulo 1, versículo 8. Cristo como Deus é fuente de vida para o gente mundo. De sua persona divino, Cristo lo por a resistir para sempre o ataque de morto, também ninguém dispone su mesmo de domínio de morto. Sin embargo, Cristo voluntariamente a entregar su vida para por una vida e trazer na claridade inmortalidade.
Cristo hace el sacrificio aquí para mostrar que la acusación de Satanás contra Dios estaba falso. Es decir, que estaba posible para gente obedecer el ley del reino de Dios, viviendo una vida de humildad y pobreza. Cristo ha sufrido dolencia y humillación ribitera. Sin embargo, el sello de divinidad estaba ribille para por elevar humanidad y aumentar la eficiencia físico, mental y espiritual para por vida semejanza na su carácter. Cristo lo había en forma divino, es decir, si Cristo había en el mundo en su forma divino, humanidad lo no podrá soportar el espectáculo. En contraste, lo estaba demasiado doloroso. Su gloria demasiado abrumador para la humanidad por soportar su presencia. Pese Cristo no tomaría su mes en naturaleza de ángel, mas había en semejanza de gente para humanidad por soportar como redentor, haciendo obra con ningún otro jamás lo podrá hacer. Que buen Dios por bendicionarnos de otro semana que Dios quiere.